Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Hoy subo a esta tribuna del Estado para presentar a ustedes iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chiapas. Lo hago convencida de la tarea que como legisladores y representantes del pueblo tenemos cada uno de los diputados que nos encontramos aquí, y sobre todo porque sé que es importante contar con un instrumento jurídico que reconozca plenamente los derechos y libertades de las personas con discapacidad, en el cual se establezca la obligación del gobierno estatal y los gobiernos municipales para instrumentar políticas públicas en su beneficio y promuevan su integración a la sociedad en igualdad de condiciones. Como algunas personas que se encuentran aquí recordarán, yo fui integrante de la 61 legislatura en el año 2001-2004 y entonces estuvimos trabajando intensamente con los entes de gobierno estatal, en algunos momentos con gobierno federal, y por supuesto que el trabajo más intenso se dio con diferentes organizaciones de la sociedad civil que han luchado durante muchos años por los derechos de las personas con discapacidad. Aunado a ello, yo tengo un familiar con discapacidad y he podido vivir muy de cerca las situaciones que viven todas las familias, dado que sus condiciones de pobreza, de marginación y de exclusión son muy altas. Por eso hoy, con profundo respeto a todas las personas con discapacidad, vengo a presentar esta iniciativa y para ello quisiera hacer mención de algunos datos estadísticos que hoy son una realidad. Por ejemplo, decirles que a nivel mundial son más de 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. De ellos, hay entre 110 y 190 millones que tienen grandes dificultades en salud. Su escolaridad es muy baja, participan poco en la economía y en las actividades productivas y registran índices de pobreza y exclusión muy altos. En México, tristemente, el número de personas con discapacidad va aumentando debido al envejecimiento de nuestra población y al número de personas que van adquiriendo algún tipo de discapacidad. El número que se tiene considerado anual es de 265,000 personas que van adquiriendo anualmente algún tipo de discapacidad. El promedio de escolaridad de la población con discapacidad a nivel nacional es de 3.8 años y el 33% es analfabeta. En lo laboral, la Organización Internacional del Trabajo informa que del total de personas con discapacidad en el mundo, 470 millones de discapacitados están en edad de trabajar, pero deben enfrentar empleos de muy bajo nivel y bajo ingreso. En Chiapas, según datos de la Sociedad Cooperativa de Discapacitados de Chiapas, cerca del 70% de personas que tienen algún tipo de discapacidad es desempleado. Y es el principal factor para no ser contratados, la discriminación. El Plan de Gobierno 2012-2018 de Chiapas Sustentable dice que existen 126,512 personas, o sea, 2.6% del total de la población del Estado. La mayoría de esta población, más del 80%, depende económicamente de su cónyuge, algún familiar u otra persona. En Chiapas, 4 de cada 10 personas son niños o niñas con algún tipo de discapacidad y muchos de ellos habitan en familias de personas indígenas y el total son 10,388 niños. A pesar de ello, la voluntad de los jóvenes chiapanecos logra sobreponerse. Recientemente, en la Olimpiada Nacional Juvenil, en la modalidad paralímpica, la entidad ocupa el 8º lugar nacional al haber obtenido 45 medallas. Todo un logro para nuestro estado y orgullo para todos los chiapanecos.
En el estado de Chiapas, la situación de vulnerabilidad de las personas con discapacidad se agrava si consideramos que la incertidumbre que prevalece en el marco jurídico actual. El estado de Chiapas carece hoy de una ley para personas con discapacidad. La ley supletoria es el Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables, específicamente el libro cuarto de dicho ordenamiento. Sin embargo, no existe una ley específica en la materia, que sea integral, que establezca responsabilidades claras para el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, que reconozca los derechos y necesidades de las personas con discapacidad en el contexto actual de las sociedades del siglo XXI, que reconozca los derechos reconocidos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas y firmada por el Estado mexicano en el año 2007, que recoja las disposiciones de observancia obligatoria para todas las partes de la Federación Mexicana contenidas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Unión el 3 de marzo del 2011, y que armonice la legislación estatal con las leyes federales y los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. El proyecto que hoy someto a su consideración busca que el Estado de Chiapas cuente con un instrumento jurídico de vanguardia que reconozca los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad, otorgue un entorno físico y social y humano digno y en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad, a fin de que éstas se integren de manera plena y productiva en sus comunidades. Los chiapanecos debemos exigir el pleno cumplimiento del artículo 1 constitucional para que se prohíba la discriminación por cualquier motivo, pero en particular la motivada por razones de discapacidad. Debemos comprometernos a cumplir este mandato constitucional para promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por ello, el objetivo de la nueva ley es que todas las personas con algún grado de discapacidad en el Estado cuenten con las mismas oportunidades que el resto de hombres y mujeres, que se reconozca la necesidad compartida que tienen el gobierno y los ciudadanos para desarrollar políticas, programas, acciones sociales, pero sobre todo para construir una nueva cultura de respeto y tolerancia que permita a las personas con discapacidad vivir de manera independiente, superar obstáculos, barreras físicas, legales y culturales que lamentablemente frenan sus aspiraciones y desarrollo. La nueva normatividad retoma y desarrolla los ejes rectores de la política social para las personas con discapacidad, establece obligaciones claras para el Ejecutivo estatal en beneficio de las personas con discapacidad y también para los presidentes municipales de todo el Estado, establece responsabilidades para la sociedad y para la familia, instituye la obligación del gobierno para el diseño y ejecución de programas sociales que los prevean de satisfactores básicos, incluyendo alimentación, vestido, vivienda y la mejora continua de las condiciones de vida de este segmento de la sociedad. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional confía firmemente en que en breve tiempo el Estado de Chiapas contará con una nueva ley que permita garantizar plenamente los derechos de las personas con discapacidad en un instrumento jurídico que reconozca sus derechos y libertades, establezca la obligación del gobierno estatal para instituir políticas públicas en su beneficio y promueva su integración en la sociedad en igualdad de condiciones. Es tiempo de que dejemos de ver a los discapacitados con una mirada de caridad y que, al contrario, los impulsemos sus derechos y lo veamos como un acto de estricto sentido social, de estricta justicia social. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.